Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Inspirar TV. En el programa de hoy conocemos un nuevo emprendedor de la provincia de San Luis. Su nombre es Luciano Leonte y él es el encargado de llevar adelante la escuela de buceo Mercedes Buceo. Luciano Leonte, Lucho, gracias por la nota, hermano. No, gracias a vos. ¿Todo bien? Bien, muy Luciano, bien. contanos un poquito de vos, te queremos conocer, ¿cómo es tu vida? Bueno, yo tengo 38 años, soy de acá de Villa Mercedes. Me crié acá en la ciudad. Mis padres fueron docentes en la escuela industrial. Me recibí en la escuela industrial. Fui bombero a partir de los 8 años hasta los 28. Tuve casi 20 años en los bomberos. Estuve también en la escuela militar en Córdoba, en la escuela de suboficiales, y después me vine y bueno, después formé mi familia. Tengo 2 hijos, un varón de 16 y una nena de 11. Esa es reducida mi vida. Sos un mercedino inquieto, hermano. Sí, nunca quieto. Siempre, es algo que siempre digo, ¿no? Que nunca hay que quedarse quieto. Sos una persona emprendedora. Sí, toda la vida lo fui, trabajo desde muy chico. Con mi padre empezamos a trabajar como a los 10 años, más o menos. Él trabajaba en la construcción, así que lo ayudábamos a él, aparte de que él era docente. Y bueno, después empecé a trabajar un poco en lo que eran los boliches, todo, empieza la movida esa de estudiantil. Empecé a vender viajes estudiantiles y bueno, de a poquito me fui metiendo, me gusta mucho sociabilizar, entonces claro, es como que ya me nace prácticamente, no tengo problemas para relacionarme con nadie. Y bueno, empecé a empezar a buscar el rumbo de lo que uno quería. Siempre me gustó el deporte, la educación física, la actividad en el agua es lo que más me apasiona. Y a los 16 años aproximadamente empecé con el tema del buceo, estando en los bomberos. Empecé con lo que es la división bombero de la policía de la provincia de San Luis, que muchos no saben, pero tienen excelentes buzos. Y uno de mis creadores fue Pedro Zavala, que ya se ha retirado de la policía. Y otro es Guillermo Muri, que fue jefe en su momento. Y bueno, empecé con ellos, a trabajar con ellos, íbamos con los bomberos de acá a practicar. Se empezó a formar la primera área de buceo de bomberos voluntarios de la provincia y bueno, desde ahí arranqué. ¿En qué año estamos hablando? Y te estoy hablando cuando yo tenía 16 años, por allá por el año 99, ajá, más o menos, 98, empecé con todo esto. Y bueno, como no tenía muchos seguidores, porque yo era muy pendejo, ¿viste? Me iba en bicicleta, algo insólito, ¿no? Nunca me puedo quedar quieto. Y me llevaba un equipo básico, una máscara y un snorkel antiguos, ¿no? Ni se deben usar ahora, y un par de aletas. Y me iba a la cantera al frente de donde era el basural, que ahora está la pedrera. Que ahora está la pedrera. Y me iba ahí. La cantera del Pastor. Del Pastor. Y ahí entrenaba, me ponía a entrenar ahí en función a los ejercicios que nos hacían hacer los chicos de la policía. Y en la semana entrenaba ahí, después el fin de semana cuando viajábamos desde acá, de Mercedes, a seguir preparándonos con los chicos de la policía, seguía metiéndole. Y bueno, mientras otros por ahí lo tomaban como un recreativo, porque viajaba, yo lo tomaba más que todo porque me gustaba. Ya estaba la pasión prendida. Claro, ya estaba prendido porque yo tengo un recuerdo a los 6 años de mi tío, que fue héroe de Malvinas. Él era instructor de buceo. Y él era lo que se llamaba en ese momento observador adelantado, que estaban fuera de la línea de combate, muy cerca del enemigo y se dedicaban a espiar. Entonces pasaban la información a la base. Súper riesgoso. Sí, ¿no? Y en ese momento perdió 2 soldados. Y bueno, cuando vino a Mercedes, él vivía en Córdoba, cuando volvió del conflicto, volvió a Mercedes. Y un día nos invita a mi viejo y a mí porque se había caído una máquina ahí en la cantera del Pastor. Yo tenía 6 años. Y él se metió con un doctor muy conocido de acá, que era el doctor Ayenov, a tratar de sacar la máquina, que la engancharon con un cable de acero y después la sacaron. Y yo creo que esa imagen es la que me quedó como para decir esto es lo que me gusta. Y bueno, desde muy chico
empecé a nadar solo. Ese fue el momento. Ese digamos. fue el momento. Qué bueno que lo tengas registrado Sí, y presente. eso lo tengo como si hubiese sido ayer. O sea, y vos vas a decir, ¿cómo hiciste para aprender a nadar solo? O sea, aprender a nadar solo no es que tengo un profesor, no es que mi viejo me mandaron a una escuela de verano, nada. Solo, me tiraba y como podía, siempre audaz, siempre, nunca me quedaba con algo, siempre quería saber más. Y bueno, así me fui metiendo en el ambiente del buceo. Empecé a formar buzos en el cuartel. Fui el primer instructor de buceo que tuvieron los bomberos voluntarios de acá de Villa Mercedes. Bueno. Formé los primeros 5 buzos certificados, porque no, obviamente son cosas que no se dicen, pero fue así. Y bueno, de ahí empecé a armar el grupo para estar en condiciones. Y después me retiré del cuartel, obviamente tuve algunas intervenciones sacando cadáveres, personas que se ahogaban, claro. ¿sí? Tanto en el dique de la ciudad, y bueno, ahí me fui haciendo muy conocido, porque era muy metido en el tema del buceo. Después hice algunos cursos de buceo en Córdoba, después de ahí me fui a Mendoza, que es donde hice el curso de instructor de buceo internacional. Antes había hecho el curso de buceo nacional en Mar del Plata, que fue el primer curso de instructor que hice. ¿Y cómo fue bucear en el mar? Fue una experiencia que no me la esperaba, porque uno estaba acostumbrado al río, a estar a las aguas quietas, claro, digamos, de acá. todo el agua dulce. Y bueno, tuve casi 15 días viviendo al lado del mar, ¿sí? Ahí entendí el concepto de lo que era la seguridad y el respeto real por lo que era el agua. Tuve varios episodios bastante traumáticos, si lo queremos llamar así. ¿Te asustaste? Claro, sí. Ahí es donde se mide realmente el miedo. El mar no te perdona. Entonces ahí empecé a mirar el buceo desde otro lugar, ya no tanto de lo que era la búsqueda y de sacar cadáveres y demás, sino que me apasiona enseñar y transmitir esto, que obviamente lo he tomado como un estilo de vida el buceo, que me ha llevado a tener muchísimos amigos por diferentes partes del mundo, que yo sin saberlo empecé a generar esos vínculos. Claro, generás la cadena y Claro. ahí empezás a tejer Tal cual. una red. Tal cual. Yo el primer curso que lo hice en el Club de Buceo San Luis. Ese fue el primer curso oficial, como para llamarlo. Después de ahí me fui de mochilero al sur, a la Patagonia. Anduve por Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Las Grutas. Anduve buceando, solo tenía 19 años. Y allá conocí mucha gente, buzos muy reconocidos a nivel mundial, que uno de ellos falleció hace un par de años, le agarró cáncer de pulmón, que fue como el que me dio más o menos la guía de cómo debía seguir. Y de ahí, bueno, vine a Córdoba, hice un curso en Córdoba. Después de Córdoba salté a Mar del Plata, que ahí donde hice el curso de instructor. Como no me podía quedar quieto, dije, más allá de que soy instructor de buceo nacional, tengo que ser internacional, así que hice los contactos y me fui a Mendoza. Estuve haciendo el curso de instructor internacional en Mendoza. ¿Y eso te habilita a vos para qué, por ejemplo? Eso te habilita a certificar y capacitar buzos en cualquier parte del mundo. Ajá. O sea, si yo me quiero ir a vivir a otro país y poner una escuela allá, lo puedo hacer. O sea, tengo la habilitación No para importa hacerlo. si son otro tipo de aguas. No tiene nada que ver. No importa si es un lago, no importa si es un río o un mar. No, porque uno se va capacitando para eso, ¿no? Los años te llevan y la experiencia a seguir creciendo. Obviamente que uno se ha capacitado en los lagos, pero siempre busca ir a diferentes ámbitos, ¿sí? Por lo menos en lo personal, nunca me quedo o no me conformo con lo que tengo. Siempre busco seguir adelante. Y también eso arrastra a mucha gente a seguir, ¿no? Porque al buceo la mayoría de las personas que ingresan al deporte lo usan como un cable a tierra, ¿viste? Como una terapia para sacarse todo lo que tiene durante la semana. Entonces dice, bueno, llega el día de bucear y bueno, voy, me relajo. Y obviamente el contacto con el agua es como que te da otra forma de vivir, ¿sí? Sentir la ingravidez porque no tenés de dónde agarrarte, estás vos solo con tu respiración y tu compañero. Obviamente que la vida tuya depende de tu compañero y tu compañero depende de vos, entonces se genera ese vínculo. Ese lazo. Claro, entonces cuando salís del agua es como que sigue y se arman grandes amistades por diferentes partes del mundo, ¿no? Y bueno, eso es lo que me ha llevado a que en la provincia de San Luis seamos
la única escuela operadora de buceo que trabaja en todos los diques de la provincia que están habilitados, ¿sí? En forma itinerante. O sea, podemos ir a todos lados. San Luis tiene espejos de agua. Sí. Contame un poco cómo es bucear en ellos. ¿Cuáles son los que más te han gustado? Prácticamente los he buceado a casi todos. Me deben faltar 2 o 3. ¿Sí? Obviamente que uno muchas veces lo va haciendo porque quiere conocer, ¿no?, de cómo están. Uno de los diques más peligrosos para mi ver es el dique del Potrero. ¿Sí? Es un dique bastante complicado para bucear. Otro de los diques que también lo considero muy peligroso para bucear es el dique La Huartita, ajá, que es muy encajonado y es profundo. La visibilidad no es buena. ¿Y eso te puede jugar una mala pasada? Sí, la persona que no está acostumbrada a la oscuridad de golpe o al encierro o al cambio brusco de temperatura, los diques de la provincia se genera lo que se llama la termoclina aproximadamente a los 8 metros, pero por ejemplo el dique La Florida, que nos pasó casualmente el fin de semana, la temperatura arriba está a 25 grados como nunca. Empezamos a descender y llegamos a 12 grados de temperatura, o sea, la termoclina es grande. Ese cambio brusco de temperatura, si la persona no está muy acostumbrada a ese shock térmico, lo puede sufrir mucho o puede entrar en pánico, ¿sí? Entonces puede tener hasta un principio de hipotermia, o sea, son diferentes formas que uno tiene que buscar como para sentirlo seguro. Y situaciones que se te pueden presentar todo el tiempo. Totalmente. Entonces, Lucho, seguimos charlando en un ratito en el próximo bloque. Y quiero que me cuentes un poco más de tu historia y quiero que me cuentes de Mercedes Buceo, cómo nació y cómo arrancó este emprendimiento. Dale. Nosotros seguimos en un ratito nomás hablando con el amigo acá, el gran buceador de nuestra provincia, Luciano Leonte. Nos vemos en un ratito después de esta pausa comercial.